Carmelo Napoli es psiquiatra perito forense. Carmelo, Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Equipo. Carmelo. Gracias por atenderme. Trato de entender qué puede pasar por la cabeza de esta criatura de 13 años después de haber matado a una persona. En defensa de su madre y su hermanito, pero no dejó de ser un hecho de sangre y más que límite, ¿no? Sí, a ver, son situaciones traumáticas en el cual la espontaneidad y la reacción ante esta situación que, como vos dijiste recién, el límite supera la capacidad de contención, la capacidad de amortiguación o la capacidad de barrera que uno tiene ante expectativas que pueden estar en defensa del otro, la vida, o en defensa propia, la de uno. La reacción no tiene ese carácter de contención en el cual uno reflexiona acerca de lo que va a hacer y por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Esto es una reacción espontánea ante una situación límite en el cual, te vuelvo a repetir, la reacción es de supervivencia, es evitar un daño mayor a alguien que es de sus afectos. Entonces, Claro. hizo lo que hizo porque tuvo la oportunidad de hacerlo y cómo lo pudo hacer. Ahora, vos me podés decir cómo sigue esto y cómo podemos reordenar su cabeza, sus pensamientos y sus conductas a partir de este hecho límite. Bueno, esta es una pregunta que nos hacemos mucho cada vez que tenemos, no en estos casos que son poco frecuentes por la edad, pero bueno, que como todos sabemos, de la misma manera con que uno reacciona de esta manera, de la misma manera delinque cada vez más temprano, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero de cualquier manera te digo que el cuerpo, de la misma manera que la mente, tiene capacidad de restituir ad interum ante situaciones límite de esta característica. O sea, el tiempo. Claro, claro, el tiempo. ¿Por qué? Porque con el cuerpo, vos pones el cuerpo, te pueden dar una trompada, tenés una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, un embestimiento, una contusión, a vos te duele. Entonces el cuerpo tiene su capacidad de defensa que te va a permitir a vos con el tiempo poder mejorar la situación y adaptarla. Por ejemplo, si tenés una cicatriz, al principio las cicatrices son muy groseras, son muy visibles, son muy antiestéticas, causa rechazo, pero el tiempo se va a encargar de hacerlas desaparecer, o al menos, si vos la tenés que buscar, tenés que mirar con una mayor precisión para darte cuenta que en un momento hubo una herida. Lo que ocurre, que lo que no se borra es de su psique la situación vivida. Y cuando vos tenés una situación de estrés tan intensa como esta, la reacción de la psique pasa exactamente de la misma manera que pasa con el cuerpo. Al principio existe confusión, temor, incertidumbre, angustia, desazón, no saber qué pasó. Hay un mecanismo de bloqueo que le sirve a la mente para después, con el tiempo, empezar de alguna manera a superar estas situaciones que, te vuelvo a repetir, fueron espontáneas, de una manera rápida, de una manera inmediata, sin esa capacidad de reflexión que tenemos que tener siempre nosotros ante una conducta, ante un hecho determinado. Vos sabés nosotros que tenemos, perdona, decime, ¿tenemos nosotros? ¿Decís? Nosotros tenemos estresores positivos y estresores negativos que nos mueven y nos manejan cotidianamente. Esta es una situación de estrés traumática que de alguna manera, como el cuerpo restituye, la mente la restituye. Al principio va a haber confusión, temor, angustia, incertidumbre, dolor, bloqueo, va a haber una amnesia, no va a poder recordar qué pasó. Estos son mecanismos que tiene la psique como para poder interpretar y seguir de alguna manera después adaptando la vida cotidiana antes de este suceso. Claro, el papá contaba recién a los medios que el nene no deja de llorar desde que pasó. Claro. Eso es una reacción, por supuesto, que inmediatamente sucede, puede ser esto, hay una carga culpógena muy grande, la angustia es tan terrible que, bueno, por supuesto, de la misma manera con que nosotros cuando nos angustiamos tenemos dolor de pecho, tenemos incertidumbre, miramos para todos lados, no sabemos qué nos pasa, podemos llorar también como un mecanismo, ya te digo, de desagotación estresante, de desagote estresante, necesario para poder seguir viviendo, porque te vuelvo a repetir, las situaciones traumáticas pueden derivar en cualquier situación si no somos capaces nosotros, ante este hecho vulnerable y traumático, de ponerle una barrera y un análisis posterior para saber con los psiquiatras y con los psicólogos cómo sigue todo esto. Un abrazo, Carmelo, gracias. No, por favor, querido, buenas tardes. Gracias. Carmelo Napoli, psiquiatra perito forense.